Hola, soy Viviana Cova y en este momento vamos a resolver la guía número 4 titulada Ecuaciones químicas, estequiometría y constante de equilibrio. ¿Comenzamos? Comenzaré a explicar la guía número 4. La primera pregunta dice escribir las reacciones de formación de los siguientes compuestos a partir de las sustancias elementales. Como dato, nos da que las sustancias elementales están formados por átomos del mismo elemento y fíjense que debajo tienen un numerito según la cantidad de átomos que se encuentran unidos en la naturaleza cuando esos elementos se encuentran libres. Por ejemplo, el oxígeno se encuentran como diatómico, el cloro, el nitrógeno y el hidrógeno lo mismo. Por eso se le agrega el 2 abajo. El carbono es sólido y se encuentra como monoatómico. El 1 no se escribe. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cómo hacemos para formar esos compuestos? Fíjense, comenzamos con el propano. El propano es un gas. Ese gas está formado por carbono e hidrógeno. El carbono es sólido, por eso la S. Y fíjense que no le puse ningún numerito. ¿Por qué? Porque es monoatómico. El hidrógeno es diatómico y es un gas. Fíjense la cantidad, primero vemos la cantidad de carbonos que tiene en el producto. Para balancear la reacción, recuerden que del lado de los reactivos tengo que tener la misma cantidad de elementos que el lado de los productos. Si tengo que formar el propano, que tiene 3 carbonos, le coloco, fíjense, el numerito en 3, que está en verde, como coeficiente, no ya debajo. Cuando está debajo de la C, que es el símbolo del carbono, estamos hablando de atomicidad. Cuando está como coeficiente, estamos hablando que tenemos 3 átomos de carbono, pero que el carbono se encuentra libre en la naturaleza como monoatómico. Después nos fijamos y vemos que el hidrógeno son 8 átomos de carbono. Por lo tanto, le pongo un coeficiente de 4. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se encuentra diatómico en la naturaleza. 4 por 2, 8. ¿Qué pasa con el benceno? El benceno es líquido. Compuesto por carbono, que es sólido, lo hago reaccionar con el hidrógeno, que es gaseoso. El carbono tenía atomicidad 1 y el hidrógeno atomicidad 2. Cuando formamos el benceno tiene 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Es un compuesto líquido. Entonces, como coeficiente del carbono hay que colocar 6 y como coeficiente del hidrógeno, como se encuentra diatómico, colocamos un 3. Si seguimos con los ejercicios planteados para el mismo tipo de consigna, que es justamente balancear, seguía la glucosa sólida, ¿sí? Es un sólido compuesto por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Empezamos con el carbono, luego con el hidrógeno o el oxígeno indistintamente. El carbono tiene 6, como vemos el carbono es monoatómico, por eso le colocamos un 6 de coeficiente al lado de los reactivos. El oxígeno es diatómico y como tiene 6 oxígenos, colocamos un 3. 3 por 2, 6. Ya está balanceado los oxígenos del lado de los reactivos. Y los hidrógenos del lado del reactivo, fíjense que de producto tenemos 12, por lo tanto hay que colocar un 6 porque 6 por 2 es 12. Para el agua, fíjense que tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno en la naturaleza se encuentra diatómico. Entonces, tengo que colocar medio átomo de oxígeno libre en la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un solo
oxígeno que está del lado de los productos. Esto muchas veces les cuesta, ¿sí? Porque colocan 2 moléculas de agua. Y en realidad, cuando uno balancea, intenta poner la mínima cantidad de moléculas y la mínima cantidad de átomos para poder balancearlo. La etilamina es un gas y fíjense, quizás este les resulte más complejo resolverlo, que la cantidad de carbonos que tiene es 1, 2, como el carbono sólido en la naturaleza se encuentra monoatómico, ahí le va a resultar fácil poner el coeficiente 2. El hidrógeno, fíjense que tiene 3 más 2, 5, más 2, 7. Entonces, coloco el 7 dividido 2. ¿Por qué? Porque cada molécula de hidrógeno cuando se encuentra libre en estado gaseoso está diatómico. Entonces, por eso, si colocamos un 7, no dividido 2, si colocamos el 7 solo, 7 por 2, 14. Y en realidad al lado de productos tengo 7. Por eso hacemos 7 dividido 2. Esto es lo mismo que colocar 3 medios. Después, con el nitrógeno gaseoso, si recuerdan, también en la naturaleza se encuentra como gas diatómico y si ven en la fórmula de la etilamina, tiene un solo nitrógeno. Por lo tanto, también va media molécula de nitrógeno gaseoso. Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: balancear las siguientes reacciones de combustión que se producen cuando un compuesto reacciona con oxígeno dando como productos dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Estas son reacciones exotérmicas que liberan mucho calor y se producen de manera espontánea. Vamos a la resolución. ¿Cómo hacemos para balancear la reacción de combustión del gas butano? El butano con oxígeno me da dióxido de carbono y agua. Fíjense, primero contamos la cantidad de carbonos que hay en el butano. Hay 4. Y fíjense que del lado del producto el único compuesto que tiene carbono es el dióxido de carbono. Por lo tanto, a ese le ponemos 4 porque cada dióxido tiene una molécula de un átomo de carbono. Luego seguimos con el hidrógeno. El hidrógeno, el gas butano, tiene 10 átomos de hidrógenos unidos. Y la única molécula del lado de los productos que tiene hidrógeno es el agua. Por lo tanto, tenemos que poner 5 porque cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos. 5 por 2, 10. Ya tenemos balanceado los 4 carbonos y los 10 hidrógenos. Vamos a pasar a los oxígenos. Esto nos fijamos siempre del lado de los productos. Oxígeno, acá me quedó 4 porque tuvimos que balancear el carbono. 4 por 2, 8. Y aquí me quedaron 5. Por lo tanto, 8 más 5, 13. Hacemos lo mismo, 13 dividido 2. ¿Por qué? Porque cada molécula de oxígeno libre en la naturaleza en estado gaseoso va diatómico. Por lo tanto, hacemos 13 dividido 2. Porque si pondríamos el 13 solito, quedaría 26. 13 por 2, 26 de este lado. Y no estaría balanceado. Es lo mismo poner 13 dividido 2 que 6, 1/2. Para el metanol hacemos exactamente lo mismo. Vemos la cantidad de carbonos, hay uno del lado de los reactivos, uno del lado de los productos. La cantidad de hidrógeno hay 4 y aquí hay 2. Por lo tanto, para la molécula de agua debemos colocar un 2 como coeficiente. Luego observamos la cantidad de oxígenos. 1 más 2, 3. 2 más 2, 4. Entonces, aquí debemos poner 1
2,5. ¿Sí? De esta manera tenemos 4, acá 3 más 1, 4. Vamos con la sacarosa. La sacarosa tiene 12 átomos de carbono. 12 le tenemos que poner adelante como coeficiente del dióxido de carbono. Como hidrógenos tenemos 22, por lo tanto 11 aguas para que tenga 22 hidrógenos. Y para oxígeno, si se fijan, tengo 11 y 24. Tengo de este lado 11 y si le coloco un 12 al oxígeno son 24. Y el último ejercicio es el 1-penteno. Nos fijamos la cantidad de carbonos y del lado de los productos necesitamos 5 carbonos. Nos fijamos la cantidad de hidrógeno, son 10 hidrógenos y aquí tendríamos que colocar un 5 para que sean 10 hidrógenos del lado de los productos. Y si vamos por último a los oxígenos, aquí tenemos 10 más 5, 15, por lo tanto podemos poner 15 dividido 2 porque es diatómica o bien colocar 7 medios. Comenzamos ahora el ejercicio 3 de la guía. En el inciso A, lo que hay que hacer es balancear la reacción de fermentación de la glucosa. Si se fijan, la glucosa tiene 12 átomos de hidrógeno. Entonces, vemos que el único compuesto del lado de los productos que tiene hidrógeno es el alcohol. Entonces, observamos que tiene 5 más 1, 6 hidrógenos. Coloco un 2 de coeficiente para que sean 12 hidrógenos de un lado y del otro. Vamos con los átomos de carbono. Carbono hay 6 del lado de la glucosa y aquí si colocamos 2 son 4 y un 2 de coeficiente son 2 más 6. Y el oxígeno queda balanceado. Si se fijan, 2 del lado de los productos por el alcohol y 4 del lado de los productos por el dióxido de carbono. Vamos al inciso B. El inciso B hablaba de determinar los moles de dióxido de carbono liberados. Como les enseñé en el primer video, para resolver los problemas es muy necesario que nosotros lo podamos entender para poder corregírselos. Y para que otro lo entienda, es necesario que pongan los datos, la resolución y la respuesta. Los datos del problema. Vamos a leerlo. Determinar los moles de dióxido de carbono que se producen en la fermentación de 1,5 kg de glucosa. Si vemos, tenemos que tomar la estequiometría de la reacción. Si está mal balanceado, el ejercicio nos va a salir mal. Por eso la primer consigna, sí, el primer inciso, de la consigna fue balancearlo. Sabemos que un mol de glucosa por la masa molar es igual a 180 gramos, que es lo mismo que decir 0,18 kilogramos cada mol. Por otro lado, los datos que me da el problema es que un mol de glucosa me genera 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. La pregunta es, 1 kilogramo de glucosa, ¿cuántos moles de dióxido de carbono me genera? Si sabemos que un mol de glucosa es 0,18 kilogramos de glucosa y que me genera 2 moles de dióxido de carbono por la reacción balanceada, decimos 1 kilogramo de glucosa, ¿cuántos moles? Si hacen con la calculadora van a ver que le tiene que dar 16,6 periódicos moles de dióxido de carbono. Y coloquen respuesta. Respuesta se producen 16,6 periódicos moles de dióxido de carbono. Continuamos con el inciso C. Dice así,
¿Cuántos moles de glucosa son necesarios para producir 500 miligramos de alcohol? Los datos que me da es que, según la estequiometría, 2 moles de alcohol son generados cuando fermenta 1 mol de glucosa. Por otro lado, la pregunta es, ¿cuántos moles de glucosa son necesarios para que cuando fermenten me generen 500 miligramos de alcohol? Sacamos la masa molar del alcohol y vemos que nos da 46 gramos cada mol. Como habíamos dicho, 2 moles de alcohol me genera 1 mol de glucosa, hacemos 46 por 2 y me da 92. Entonces ahora sí, poner 92 gramos es lo mismo que poner 2 moles. 92 gramos de alcohol son generados cuando fermenta 1 mol de glucosa. 0,5 gramos de alcohol, que es lo mismo que decir 500 miligramos de alcohol. Y hacemos la regla de 3 simple y nos da 5,4 por 10 a la menos 3 moles de glucosa. Recuerden colocar la respuesta. Para producir 500 miligramos de alcohol son necesarios 5,4 por 10 a la menos 3 moles de glucosa. En el cuarto ejercicio nos pide calcular la constante de equilibrio para las reacciones. Fíjense, en el inciso A es la inversa. Lo que estaba del lado del producto, que sería el trióxido de azufre, ahora está del lado de los reactivos. Y lo que estaba del lado de los reactivos, dióxido de azufre y oxígeno, ahora está del lado de los productos. Entonces, ¿qué deberían hacer con la constante de equilibrio? 1 sobre el valor de la constante original. En el inciso B, si se fijan, se está duplicando la misma reacción química. Entonces, la constante de equilibrio, el valor se eleva al cuadrado. El problema 5 habla de la reacción de formación del monóxido de nitrógeno. Nos da las concentraciones que reaccionan para que se produzcan monóxido de nitrógeno y nos pide calcular la constante de equilibrio. Tomamos todos los datos de la molaridad de cada sustancia reaccionante y del producto y después vemos que la constante de equilibrio es la concentración expresada en molaridad de los productos sobre los reactivos y elevado al coeficiente. Vemos que el coeficiente de monóxido de nitrógeno es 2, entonces lo ponemos al cuadrado. Trasladamos los valores de la molaridad de cada sustancia y calculamos y les tiene que dar 1,11 por 10 a la menos 5. Recuerden que la constante de equilibrio no tiene unidad, sí las concentraciones que están en molaridad. El ejercicio número 6 se encuentra explicado en el PowerPoint, por eso voy a ser rápida, pero lo que pedía era en el inciso A la expresión de la constante de equilibrio de la reacción de formación del amoníaco y en el inciso B pedía calcular el valor de esa constante. Como expusimos todos los datos, colocar por favor. ¿Y qué me está preguntando? A me pregunta la expresión y B el valor de la constante. Cuando resolvemos, recordar, poner el coeficiente del producto, tenemos que colocar la concentración de amoníaco expresada en molaridad al cuadrado. Vamos a los reactivos, el coeficiente, en este caso 3 para el hidrógeno, por lo tanto la molaridad del hidrógeno va a estar elevada al cubo. Y el nitrógeno, fíjense que el coeficiente es 1, por lo tanto no colocamos nada. Esa es la expresión y en B, cuando tienen que calcular el valor,
¿sí? Colocan los números que corresponden a cada concentración. Hacen la división y les debe dar 0,5. Como les dije en el ejercicio anterior, la constante no tiene unidad. Bueno, espero que les haya sido útil todas las resoluciones y cualquier consulta los esperamos en los foros.